Hola de nuevo, continuamos con esta serie de vídeos sobre el uso de ChatGPT en nuestro día a día y si en el vídeo anterior nos centrábamos en algunos usos de ChatGPT para la docencia, en este vídeo nos vamos a centrar en cómo se puede aplicar o algunos ejemplos de uso de ChatGPT para la investigación. Bueno, al final, una cosa que estoy intentando remarcaros a lo largo de estos vídeos es que ChatGPT no deja de ser una herramienta más que está a nuestra disposición. Entonces es importante usarla de manera correcta y de manera ética también, ¿vale? Para nuestro trabajo. Entonces está la cuestión de si es ético usar ChatGPT para nuestra investigación. Pues hay ciertas tareas para las cuales ChatGPT puede ser una herramienta perfecta que nos puede dar una ayuda bastante considerable, ¿vale? Pero hay que tener una serie de consideraciones cuando utilicemos estas herramientas. Bueno, sobre este tema apareció este editorial en Nature en el que hablaba de que herramientas como ChatGPT pueden amenazar la ciencia transparente y ellos fijaban unas reglas base para el uso de este tipo de herramientas en artículos de investigación, para presentar investigaciones, ¿vale? Realmente estas reglas básicas se resumían en dos reglas, ¿vale? La primera es que ChatGPT o herramientas similares no pueden aparecer como autores de un artículo científico. ¿Por qué? Bueno, porque cuando una persona firma un artículo científico, esa persona está asumiendo una responsabilidad sobre el trabajo que ahí se está presentando. Es decir, certifica que lo que ahí se ha escrito es real, que está validado, que está bien experimentado, que ha contribuido de manera considerable y es en parte responsable, junto con el resto de coautores, del trabajo que ahí se ha realizado. Claro, ChatGPT es una herramienta. ChatGPT no se puede eh, responsabilizar del trabajo que ahí se está presentando. Es igual que si utilizamos, yo que sé, un programa como SPSS para realizar un análisis estadístico, el programa SPSS no aparece como coautor porque realmente no se puede responsabilizar, ¿vale? Pero claro, si nosotros estamos utilizando ChatGPT como herramienta para nuestro trabajo, ¿vale? El uso de esta herramienta debe ser documentado. Igual que decimos que pues hemos utilizado SPSS o R para realizar el análisis estadístico. O hemos utilizado Python para entrenar nuestros modelos, ¿vale? O otras herramientas. O hemos utilizado, yo qué sé, una herramienta para análisis de general. Pues igual que documentamos que se está utilizando ese tipo de herramientas para analizar resultados, generar figuras, etcétera, etcétera, habrá que hacer lo mismo cuando utilicemos ChatGPT, pues por ejemplo, para generar un outline de lo que un índice de contenidos de lo que vamos a presentar, ¿vale? O para modificar el texto para hacerlo más formal o más adecuado, que tenga el tono adecuado, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Y dónde debemos documentar esto? Pues básicamente hay normalmente dos secciones, una que sería la sección de métodos, donde expliquemos los métodos materiales que estamos utilizando en nuestro trabajo, y otra es la de reconocimientos, que sería, pues bueno, se ha utilizado ChatGPT, agradecemos a ChatGPT por el servicio de tal, ¿vale? En caso de que igual estas secciones pues no aparezcan en vuestros artículos, pues un buen sitio podría ser la introducción. Pero esto es igual que lo que les estamos pidiendo a nuestros estudiantes. Si a nuestros estudiantes les decimos, vale, si utilizas ChatGPT lo tienes que documentar y tienes que indicar cómo lo has utilizado, pues nosotros tendremos que seguir las mismas reglas cuando estemos presentando nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, algunos ejemplos de cómo se puede utilizar ChatGPT en investigación, por ejemplo, para distintas fases de la redacción de un artículo, ¿vale? Yo lo pienso y el tener este tipo de herramientas, sobre todo en los estados iniciales en los que de nuestra investigación, es decir, cuando estamos aprendiendo, en nuestras etapas predoctorales, postdoctorales, en las cuales todavía no sabemos muy bien cómo estructurar ciertos documentos o cómo escribir ciertas secciones, puedes utilizar este tipo de herramientas como ChatGPT para decirle, oye, tengo que escribir sobre este tema.
hazme un esquema de los apartados que debería incluir para tener una muy buena introducción de un artículo, ¿vale? Pues para este tipo de cosas puede ser muy útil. O para decir, vale, voy a hacer un artículo sobre el, yo qué sé, sobre el uso de ChatGPT en docencia, entonces indícame la estructura que debería tener el artículo, ¿vale? También puede servir para hacer una lluvia de ideas sobre una cuestión de investigación, ¿vale? Tienes, pues yo qué sé, un problema que quieres abordar y dices, bueno, y lo utilizas por así decirlo como con un compañero con el que conversas, por así decirlo, ¿vale? La idea es que muchas veces cuando tú tienes un problema y lo hablas con alguien, ¿vale? Simplemente hablarlo y comentarlo te puede servir para tener ideas de cómo resolverlo. Pues ChatGPT puede ser ese amigo que puede ser experto en diversos temas, con el cual conversemos y tengamos un feedback y que nos sirva para pensar en el trabajo que hacemos, ¿vale? También para crear borradores, ¿vale? No estoy diciendo que utilicéis ChatGPT para crear documentos tal cual y que esos documentos los enviéis directamente, pero pueden servir para escribir borradores y luego esos borradores adaptarlo a vuestros estilos, ¿vale? Y adaptarlos a vuestras características, ¿vale? ¿Para qué más puede servir? Pues para preparar entrevistas, ¿vale? Esto, pues por ejemplo, para entrevistas de proyectos, pero también entrevistas de trabajo, ¿vale? En las cuales dices, bueno, pues tengo que preparar una entrevista para un puesto de, yo qué sé, de programador senior, en el cual me piden tener conocimientos de Python, aprendizaje automático y aprendizaje profundo, ¿vale? Quiero que actúes como un entrevistador y así practicas, ¿vale? También, ¿para qué más puede servir? Para crear una estructura para preparar presentaciones, ¿vale? Decir, vale, este es mi trabajo y quiero hacer una presentación, indícame una guía de cómo se podría presentar este trabajo, ¿vale? Una estructura. Esto además, por ejemplo, lo puedes combinar con herramientas como las que vimos en el bloque anterior de generación de imágenes para, ¿vale?, generar ideas, ¿vale? Generar imágenes y construir la presentación, ¿vale? También, volviendo a lo de preparar entrevistas, también puede servir en el caso de que tengas que entrevistar a varios candidatos, ¿vale? Normalmente tenemos ideas de qué cosas preguntar, pero bueno, ¿cómo puedo organizar una entrevista para seleccionar cuál es el mejor candidato para un puesto de investigación sobre, yo qué sé, química fotovoltaica, ¿vale? Pues hacer un tipo de entrevista de ese estilo, ¿vale? Más ejemplos, ¿vale? Más pensando en cuando estamos escribiendo textos. Pues lo típico. Tengo un abstract de 250 palabras y resulta que me piden que lo resuma a 200. Jo, empiezas a quitar palabras, al final puede ser que no que se mantenga la idea. Pues bueno, una idea es decir, vale, pedírselo a ChatGPT, le das el abstract que tú tienes y le dices, vale, quiero que me lo acortes a 200 palabras. Y esto te genera un abstract más corto en el que la mayoría de las veces se conservan las ideas más importantes, ¿vale? También encontrar un título, ¿vale? Pues hay veces que no estamos inspirados, tenemos el trabajo, pero tenemos un título y no nos gusta. Pues bueno, le puedes pedir a ChatGPT que genere títulos alternativos, ¿vale? O ideas para continuar la investigación, ¿vale? Normalmente a medida que vas leyendo cosas y vas haciendo un trabajo relacionado, te van surgiendo ideas de por dónde puede continuar una investigación que tienes abierta. Pero bueno, también se le puede pedir a ChatGPT nuevas ideas y tú tirar de ese hilo. Decir, vale, ¿esto se ha investigado realmente? ¿Esto que me está proponiendo tiene sentido? Pues bueno, puede ser una manera de trabajar, ¿vale? También para analizar datos tú puedes tener una tabla Excel, ¿vale? Y pedirle a ChatGPT que te haga un análisis de datos para responder preguntas, ¿vale? O que te genere el código para crear figuras a partir de esos datos, ¿vale? Todo ese tipo de ejemplos encontráis muchos en la web, ¿vale? O también para edición de textos, pues yo lo pienso y cuando estaba empezando, pues cuando tienes que redactar artículos en inglés, pues muchas veces no tienes la jerga, el tono que es el adecuado para un artículo, ¿vale? Entonces este tipo de herramientas como ChatGPT puede servir para mejorar la redacción de nuestros textos, ¿vale? Bueno, decir que estos son algunos usos, pero también hay
mitos sobre ChatGPT que realmente no son ciertos, ¿vale? Entonces, un mito es que ChatGPT puede escribir un artículo por sí solo, ¿vale? ChatGPT, si tú le pones un artículo y dices, bueno, escríbeme un artículo sobre, yo qué sé, métodos de aprendizaje profundo para retinopatía diabética, ¿vale? Claro, ChatGPT puede empezar a generar texto, pero no va a ser un artículo consistente. No debería pasar un proceso de revisión, ¿vale? Porque, claro, ChatGPT te puede dar la estructura, pero no te lo va a escribir por sí solo, ¿vale? Te puede ayudar a redactar, a cambiar frases, etcétera, pero no va a escribir solo. Más, no pueda reemplazar a los investigadores, ¿vale? Esto yo creo que es una de las cosas que tenemos que tener más en cuenta con la inteligencia artificial, tanto los desarrolladores como los usuarios, y es que no tenemos que ver a la inteligencia artificial como algo que nos va a reemplazar, sino que lo tenemos que ver como una herramienta que nos puede ayudar en nuestro día a día y nos puede facilitar nuestra labor. Tampoco, ChatGPT no puede interpretar datos de manera independiente. O sea, si tú le das una tabla y le dices, bueno, hazme un análisis de estos datos, pues posiblemente los datos no tengan mucha profundidad, no respondan a las preguntas que te puedan interesar, no les van a sacar todo el partido, todo el jugo que le puede sacar un investigador, que se puede apoyar en herramientas como ChatGPT, pero por sí solas no van a funcionar. ¿Vale? Tampoco en bien. Un mito sobre el ChatGPT es que puede generar 100% contenido no plagiado. Uno de los grandes problemas con ChatGPT, ¿vale?, es que no sabemos con qué datos ha sido entrenado, ¿vale? Ha cogido datos de la web, datos masivos de un montón de sitios web y está generando qué texto a partir de ese contenido. Claro, pero al ser datos tan masivos y no saber de dónde provienen, no podemos estar seguros de que realmente lo que nos esté escribiendo esté plagiado exactamente de un artículo que aparece en otro lado. Entonces, cuidado con utilizar de manera verbatim el texto que genera ChatGPT, porque puede ser contenido plagiado. También, ChatGPT se piensa que puede escribir sobre cualquier campo, ¿vale? A ver, tú le pides que escriba sobre, qué sé, sobre la reproducción de las abejas y posiblemente sí sea capaz de escribir un texto sobre la reproducción de las abejas. ¿Cuál es el problema? Que esos textos van a ser plausibles, es decir, van a sonar realistas, pero posiblemente si los ve un experto diga, esto no tiene sentido, no pasa una criba un poco detallada, ¿vale? Esto hemos hecho algunas pruebas, por ejemplo, para ver si era ChatGPT capaz de pasar exámenes de matemáticas. Y claro, la sensación que teníamos al final era que ChatGPT es ese estudiante con labia, ¿vale? Pero que no tiene ni idea, ¿vale? Entonces es ese tipo de estudiante que te hace un examen, te rellena 10 páginas de examen, pero luego cuando vas a leer el examen dices, es que no tiene ningún sentido lo que ha escrito, ¿vale? Entonces, claro, cuidado con utilizar ChatGPT directamente y con creernos directamente lo que escribe, ¿vale? Porque tiene muchas limitaciones. Más mitos sobre ChatGPT, que puede generar contenido libre de errores. Bueno, esto está relacionado con lo anterior, ¿vale? ChatGPT comete errores, comete muchos errores, de hecho, ¿vale? En cuanto lo miras con una lupa fina, ¿vale? Sobre todo con temas de investigación, comete muchos errores porque al final es un modelo que genera texto, ¿vale? Que genera palabras. Entonces va poniendo palabras, pero puede que esas palabras parezcan reales y que parezca que tienen sentido, pero realmente cuando lo miras con detalle no lo tiene. ¿Vale? Que puede generar contenido mejor que un humano, esto, pues claro, ChatGPT pues tiene un contenido, por así decirlo, ha visto datos de todo tipo, pero claro, no es especialista en ningún campo, ¿vale? La especialidad que puede tener una persona, un investigador sobre un tema, es muy difícil que ChatGPT llegue a alcanzarlo, ¿vale? Lo mismo, puede generar contenido más persuasivo que el humano, ¿vale? Claro, si un investigador tiene conocimiento, ¿vale? Pues va a ser capaz de escribir, dar más razones, dar más motivos para convencer que los que puede dar ChatGPT.
que igual puede utilizar ese investigador a ChatGPT para, vale, yo tengo estas razones, ayúdame a escribirlas de manera que sean más persuasivas, eso sí, pero por sí solo ChatGPT no va a ser capaz. ¿Vale? Otro problema, otro mito es que se piensa que ChatGPT es completamente objetivo, ¿vale? No, ChatGPT tiene sesgos. Esto lo veremos en el siguiente bloque de vídeos, pero ChatGPT tiene sesgos y produce errores bastante graves, ¿vale? Y ya por último, pues que ChatGPT puede salvar la falta de conocimiento sobre un tema, ¿vale? Realmente no, si tú no sabes sobre un tema, ChatGPT no te va a servir para convertirte en un experto en ese tema, ¿vale? Puede servirte, eso sí, como guía para decir, vale, quiero aprender pues sobre, yo qué sé, sobre cómo arreglar televisores, ¿vale? Pues ChatGPT te puede dar guías, te puede servir como punto de apoyo para luego buscar más información, ¿vale? Pero no por sí solo te va a convertir en un experto, ¿vale? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de cosas para las que puede servir ChatGPT para investigación y para las que no, ¿vale? Y ya en el próximo vídeo vamos a ver que estamos hablando todo el rato de ChatGPT, pero hay otras herramientas que pueden ser igual de útiles y que no son propietarias de una empresa como OpenAI, ¿vale? Entonces eso lo veremos en el próximo vídeo, con el cual acabamos este bloque.